Losinski. Circuito Éxitos. Son las 7:40 de la mañana. A ver, el ministro Tellechea, ministro de Energía y Petróleo, presidente también de PDVSA, se comprometió a que la producción venezolana cierre en más de 1 millón de barriles diarios para este mismo año. De hecho, se acerca la cifra a unos 2 millones para el año 2024. Más allá de lograr o no esa meta, esa cifra de producción, los precios internacionales han tenido una variación importante, por lo menos en el último año, los 2 últimos años. Es decir, aún aumentando la producción, pues el flujo de caja no va a ser el que pudo haber sido hace un año. Y de esto y más queremos hablar hoy con Osvaldo Felizola. Él es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Osvaldo, bienvenido siempre. ¿Cómo estás? Saludos, Román, y un saludo a tu audiencia también. Hablemos del precio. El precio del barril de petróleo, el que tiene que ver con nuestro crudo, el año pasado, este año, y sobre todo, ¿qué tendencia está marcando? Ok, pero para refrescar un poquito la memoria de la audiencia, el precio del petróleo venía en una posición de aproximadamente unos $50 por barril hasta que comenzó el tema de la pandemia, que llegamos a tener menos $37 el barril, algo que financieramente imposible de entender. Claro. Es por tema de lo... Exacto, te pago porque te lleves mi petróleo. Básicamente, ¿no? eso fue por un tema, por unos artificios financieros, Sí. un instrumento financiero. Sí. Con el conflicto que se presenta con Ucrania, el comienzo en marzo del año pasado, el barril de petróleo alcanzó su tope reciente de casi $100 por barril, el West Texas International como referencia. Para darles una idea, el barril petrolero de la cesta tiene un descuento de entre $15 y $20 por debajo del West Texas International. Entonces, voy a hablar mucho de él porque es una referencia fácilmente ubicable y que maneja el sistema de valores. A partir de ese momento fue progresivamente bajando el precio del petróleo. En parte, Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, justamente aprovechó sus reservas internas, sus reservas estratégicas para inyectar más inventario de crudos en el mercado para poder bajar el precio, porque la inflación se estaba comiendo vivo. Bueno, para los venezolanos el tema de la inflación ya es algo que estamos curtidos, pero los americanos jamás en más de 50 años no habían experimentado. Sí, que la inflación pasó de ser un tema muy doméstico a ser un tema global. Exactamente, y de paso en Estados Unidos fue un tema mucho más fuerte de lo que estaban acostumbrados. Claro. Entonces eso causó que ahorita el barril de petróleo se encuentre actualmente se encuentra en $81 por barril, 81,32 por lo que estoy viendo ahorita en la bolsa de valores, pero el secreto está en que realmente él está entre una banda entre $70 y $80. Eso es más que todo, lo recuerdo al público, como normalmente como estos mercados de capitales, es una lucha entre la oferta y la demanda. Actualmente tenemos la situación de que ya Estados Unidos no puede continuar soltando reservas estratégicas, por consiguiente tiene que empezar a darle una idea, tiene actualmente la mitad del histórico de las reservas de sus reservas estratégicas. Eso no pasó ni cuando en la guerra de Irak. O sea, estamos hablando que Estados Unidos está en la posición más vulnerable estratégicamente en la parte de reservas de su historia. Entonces eso significa que por eso ahorita tiene un conflicto, no vamos a decir que una tensión con China justamente por Taiwán. Sí. Y para los que conocen la geografía saben que eso es una región extravagamente enorme. Entonces ahí está la situación. Entonces Estados Unidos está en una posición vulnerable, tiene que empezar a recuperar sus reservas estratégicas en caso de que se recrudezca la situación con China, que Dios mediante ojalá que no pase, simplemente quedan temas diplomáticos. Sí. Y por el lado de la demanda, tenemos la situación de que la economía china y la economía de la India, que son los dos principales consumidores de petróleo del mundo, por lo menos que digamos que no son productores, pues Estados Unidos es productor, se encuentran en la situación actual que sus economías no se están recuperando al ritmo que todos quisieran, o que ellos quisieran específicamente, producto de la crisis económica que estamos viviendo internacionalmente. Pero los que no saben más o menos, porque sé que es difícil ponernos en la posición de Asia, para los que no conozcan el mercado asiático, China apenas está saliendo actualmente de las últimas restricciones de COVID-19, está pasando por una crisis económica, aunque vamos a decir que muy manejada políticamente, con el tema de la crisis bancaria que están teniendo. Si se acuerdan las noticias, hace como un año del famoso Evergrande, China está atravesando una situación como la que pasó a Estados Unidos en el 2007, una crisis bancaria sin precedentes. No sabemos realmente, porque China no divulga la data como por ejemplo lo divulgan los países occidentales, para identificar qué tan fuerte es el tema. Entonces, ese es ahorita actualmente el que parece ser el marcador del precio del petróleo. ¿Qué tan grave es la situación económica que tiene China? Que el barril está ahorita en $81
nos da a entender de que se está recuperando, tal vez lentamente, no tan rápido como quisiéramos, pero nos da un buen insight de qué es lo que está pasando. Hablas de una banda de 70, 80 dólares sin los descuentos a los que debe recurrir Venezuela para poder comercializarlo, ¿no? Exactamente, Venezuela tendría una reducción, vamos a poner unos 15 o 20, por cuanto el crudo venezolano tiene unas condiciones que no están fácilmente procesables como el caso del West Texas International. Sí. Ahora, la tendencia, si es que yo sé que es muy complicado predecir el precio del petróleo, es complicado predecir la economía, como es complicado predecir la política, pero si se mantiene esta tendencia, podría estar cerrando el año en cuánto, si se mantiene la tendencia. Si se mantiene la tendencia, se esperaría que estuviese entre los 80 y 90. 80, 90. Aunque es poco probable que se logre mantener, recordamos que a medida que estamos pasando, estamos llegando al invierno en el hemisferio norte. A medida que pase, uno esperaría, por ejemplo, países como China, van a tratar en la medida de lo posible de recurrir a fuentes de energía más cercanas a ellos, no dígase crudo, sino carbón. Ellos producen unas grandes cantidades de carbón. Así que uno esperaría que el precio estuviese más cerca de los 80, pero ojo, eso sí se mantiene sete paribus. Todo se mantiene igual, porque en cualquier momento puede colapsar una crisis, un tema como los muchos que pueden, vamos a ser sinceros, ¿quién esperaría hace un año que iba a presentarse un conflicto en Europa después de casi 70 años sin problema? Ahora, entendiendo, y estamos conversando nosotros en el estudio del día de hoy con Osvaldo Felizola, entendiendo que la producción venezolana se ha mantenido un poco más, un poco menos, pero alrededor de los 700,000 barriles diarios, pero que ha bajado el precio significa que tenemos menos dinero. Estamos haciendo menos caja con el petróleo que producimos. ¿Podría ser una de las razones de esto que los empresarios, que los economistas, que los industriales describen como una ralentización económica, como esa burbuja de 2022 que se desinfló a partir del propio 2022? En parte viene, vamos a decir que Venezuela es petróleo, porque realmente el 85 más por ciento de nuestra economía depende del petróleo. Sí. Entonces, en cierta medida, sí. Realmente la caída del precio del petróleo, porque realmente lo que tuvimos en el 2022 fue por la población ucraniana, por el conflicto que están viviendo, pero para nosotros fue como un golpe de suerte. Pasar de tener barriles entre 70 a 100 en un corto plazo fue excelente. Claro. De paso tenemos la situación con Chevron, lo cual nos está facilitando, porque les recuerdo al público que Chevron actualmente tiene una licencia que le permite exportar hasta 150,000 barriles diarios más o menos. Es el sexto proveedor de crudo de los Estados Unidos, Venezuela, cuando viene el puesto 13. Bueno, y lo fuimos el primero. Bueno, claro, sin duda. Entonces, claro, aquí es donde está la situación que se está presentando desde el punto de vista del mercado venezolano. Tenemos un nuevo actor, que es Chevron, es el que nos ha permitido llevar esta producción actual de unos 750, 780 mil barriles diarios, de los cuales casi 120, 150 los aporta Chevron. Básicamente, el aporte de Chevron se hace a través de la banca. Por eso que ustedes han visto que en los últimos meses el dólar se ha mantenido, la paridad con el dólar. Más allá de las intervenciones del Banco Central, tiene mucho que ver con Chevron. Tiene muchísimo que ver con Chevron, porque sin eso simplemente el dólar saldría libre. No vamos a decir que libre, porque el dólar está actualmente bajo mercado, pero el valor sería muchísimo más alto. Claro. Sin contar con el tema de que a principios de año se destapó el tema de que por todos conocidos de la situación de PDVSA y los actos de corrupción que se están actualmente una enorme cantidad de cuentas por cobrar. Digamos que es factible llegar a esta meta, ojalá sea factible llegar a la meta que marca el ministro de más de 1 millón para este año, de casi 2 millones para el año que viene. Bueno, los ingresos sería importante el aumento en los ingresos de aquí a final de año, entendiendo además que se puede recuperar en unos $10, ¿no? Esa cotización internacional. Sí, uno esperaría que los ingresos pueden aumentar un 30-40%, pero la situación no permite con el ministro. Pero creo que esos números son muy, vamos a llamarlos, muy esperanzadores, muy inspiradores, pero la realidad de la industria no está distinta a eso. A Chevron le ha costado un mundo recuperar estos 150,000 barriles. De hecho, ellos tenían unos planes para finales de este año y comienzos del que viene poder tratar de llegar a 250,000 barriles sin pasar por encima de las sanciones. Y la situación que se están dando cuenta en el lago de Maracaibo es que hay que hacer unas inversiones importantísimas que no lo están pudiendo hacer actualmente en parte por la crisis que estamos viviendo actualmente. Porque hay que reactivar esos pozos. Hay que reactivar los pozos. Se dijo en su momento y bastante que se analizó que el pozo que usted deja morir es un pozo que después cuesta mucho reactivar. Básicamente, imagínense, porque esto es un tema minero, esto no es un tema agrícola, que llegar, vuelvo a sembrar las semillas, no, esto es algo que hay que volver a preparar el campo. El pozo tiene unas condiciones de presión que si se alteran producto de que no se ha explotado correctamente, hay que retaladrarlo y no solamente eso, ese es el pozo.
porque la industria petrolera también tiene una industria conexa. Y la industria conexa está muy desatendida. Mucha de la migración que hemos tenido en los actuales años fue prácticamente no, pero una parte importante de la industria petrolera, porque una persona que tiene 30, 40 años de experiencia en la industria petrolera, con la crisis que se presentó entre el 2017 y el 2022, a muchos emigraron. Están actualmente en Guyana, están en muchos países de Latinoamérica. Colombia se ha beneficiado tanto de los venezolanos expertos en petróleo. Entonces, aquí es donde viene el tema. Entonces, si no tienes la mano de obra, que es la principal clave, porque la industria petrolera es una industria intensiva en capital, pero también intensiva en mano de obra especializada. Entonces, eso te dificulta considerablemente la recuperación. Yo no creo que lleguemos a los números que da el ministro, guardando las diferencias. Entiendo que él manejará una data mucho más precisa que la que manejamos nosotros en el mercado, pero en el sector privado, pero el dilema se presenta en que se ve pocas opciones para poder llegar a alcanzar esos números. Claro, es Osvaldo Felizola que nos acompaña en el estudio. Osvaldo, confieso que cuando leí esta mañana un titular de Analítica me dio una sensación muy agridulce, porque por una parte leemos que habrían puesto a funcionar todas las refinerías, me refiero a Cardón, Amuay, Puerto La Cruz y El Palito en nuestro país, pero, y ahí viene el agrio del agridulce, apenas se estarían operando entre 8 y 11% del potencial. ¿Significa que el hecho de que desaparezcan las colas de las estaciones de servicio no está aún en el horizonte cercano? No está ni cercanamente en el horizonte cercano. Para darle una idea, la producción de gasolina instalado que tiene Venezuela es de aproximadamente unos 140.000 barriles diarios. 140.000 barriles diarios. ¿Y cuántos estamos requiriendo ahora? La producción está entre 50 y 60. Vamos a decir barriles más, barriles menos, en diferentes números. Por eso los números de analítica no es que voy a decir que esté malos, pero los números que uno maneja un poquito distintos. También es cierto que los números van variando con el tiempo. Sí. Aquí la situación, si se dan cuenta, y con 60.000 barriles diarios aún tenemos colas y en regiones del país pueden durar hasta varios días, cuidado si no semanas, en algunos casos. No está tan fuerte como hace un par de meses, pero si la situación tampoco es que la economía está pujante. Entonces está el famoso cuento de que si empieza a recuperarse un poco la economía, van a aumentar otra vez aumentar la demanda de combustible, de electricidad, de agua, en fin. Y la economía lamentablemente no lo está aguantando. Entonces aquí es donde viene el gran dilema que se está presentando. Es bueno que estén reactivando las diferentes refinerías, pero estamos muy lejos de los niveles que necesitamos. Muy lejos. ¿De qué depende recuperarlo? Primero es capital. Dinero, porque esta es una industria que lamentablemente es intensiva en capital. Una bomba no se puede decir, uno no puede cambiar una bomba de combustible para bombear combustible por otra si sacada del bolsillo, son hechas a la medida, con diseños específicos. Hay que recuperar instalaciones que se han visto fuertemente afectadas en los últimos 7 años. Les recuerdo que la mayoría de las refinerías están cerca del mar. Sí. Se pueden imaginarse los niveles de corrosión que tendrán. Claro. Cosas que la industria petrolera tradicionalmente mantenía. Lamentablemente el mantenimiento preventivo y el mantenimiento correctivo no se han hecho por el tema de flujo de caja. Y segundo, el tema del capital, de mano de obra. Entonces, una mano de obra especializada que tiene 30, 40 años de experiencia se tiene que sustituir ahora por una mano menos especializada. Una mano menos especializada significa más tiempo en obtener resultados y a la larga va a requerir mucho más tiempo y dinero. Y cuando uno conecta esta conversación con la que acabamos de tener ahora hace instantes con Leonardo Carvajal, obviamente la preocupación está sobre la mesa. Muchísimas gracias, Osvaldo, por acompañarnos hoy. Un placer, Román, un placer a tu audiencia. Osvaldo Felizola es coordinador y profesor del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Son las 7:53 minutos. Le ponemos música al espacio. ¿Qué les parece la banda de